Hoy vamos a desenterrar los secretos detrás de una de las bebidas más consumidas y aparentemente inocentes del mundo: el café. Olvídense de su rutina matutina, porque vamos a viajar a través del tiempo para descubrir cómo esta humilde infusión, sorbo a sorbo, se convirtió en el combustible de la rebelión, el confidente de los conspiradores y el azote de imperios. Nuestro viaje comienza en las brumosas montañas de Etiopía, donde la leyenda nos habla de un pastor llamado Kaldi y sus cabras inusualmente enérgicas tras mordisquear unas bayas rojas. Así, de la curiosidad y la observación de un pastor, nació una bebida que pronto cruzaría desiertos y mares. Pero no lo hizo como un simple tónico. El café llevaba consigo una semilla, la semilla del cuestionamiento y la efervescencia intelectual. El café se extendió por el mundo árabe y fue en las vibrantes ciudades de la Meca y el Cairo donde su verdadera naturaleza comenzó a revelarse. No eran solo lugares para beber. Las casas de café, los Kabe Khaneh, se convirtieron en el siglo XVI en los primeros foros de debate y pensamiento libre. Aquí, los comerciantes, los eruditos, los poetas y, crucialmente, los disidentes se reunían. En el ambiente estimulante y relajado de estas casas se forjaban ideas, se debatían noticias y se criticaba abiertamente al poder. Este simple acto de congregarse y hablar, impulsado por el café, fue percibido como una amenaza directa a la autoridad. Era el año 1511 en la Meca, cuando el gobernador Kair Beg olió el peligro. No era el café en sí, sino lo que representaba: la libertad de pensamiento que florecía en sus vapores. Observó que el café despertaba la mente de la gente, y lo que despertaba no era precisamente devoción al statu quo. Se estaba convirtiendo en el epicentro de la disidencia y la especulación política. El veredicto fue claro: el café era un vicio que incitaba a la rebelión. Fue prohibido, las cafeterías cerradas, y con cada cierre, el café se ganaba irónicamente su reputación como emblema de los inconformes. Este patrón de prohibición y censura no fue un caso aislado. En el Cairo, en 1532, la historia se repitió. Y el poderoso Imperio Otomano, que había adoptado el café con pasión, también experimentó sus propios tiranos. El sultán Murad IV, en el siglo XVII, llegó a imponer la pena de muerte por consumir café. Sí, han escuchado bien, la pena de muerte por una taza de café. Las cafeterías eran consideradas no solo lugares de ocio, sino focos de conspiración y subversión contra el sultán. Intentaban sofocar el flujo de ideas que una mente despierta por el café podía generar. La ironía es que Murad IV era un bebedor empedernido del café, lo que nos habla de la hipocresía y la desesperación del poder por controlar una fuerza que se les escapaba de las manos. La simple acción de tomar café se convertía en un acto de desafío. Pero la verdadera prueba de fuego del café, como sinónimo de rebelión, llegó a Europa. Cuando cruzó el Mediterráneo, la Iglesia Católica no tardó en bautizarlo como la bebida del diablo o la pócima musulmana. ¿Por qué tanto miedo? Porque era diferente, estimulante, y su consumo se asociaba con ambientes ajenos al control eclesiástico. La leyenda dice que el Papa Clemente VIII, con una curiosidad más fuerte que su dogma, decidió probarlo. Y dicen que le gustó tanto que lo bautizó, dándole luz verde para conquistar el continente y, de paso, para seguir siendo un catalizador de ideas audaces. Sin embargo, la batalla por el café y la mente de sus consumidores no había terminado. En Inglaterra, en el año 1675,
El rey Carlos II lo intentó. Con una mezcla de desesperación y miedo, prohibió las casas de café, llamándolas seminarios de sedición. ¿Por qué esta declaración tan fuerte? Porque en esos lugares se hablaba con libertad, se leían los periódicos, se debatían ideas políticas y se urdían planes. Eran los verdaderos centros de la Ilustración naciente, donde las ideas de librepensadores y críticos del poder se gestaban entre el vapor de una taza. La prohibición duró apenas 11 días. La protesta pública fue tan abrumadora, tan generalizada, que el rey tuvo que ceder. Este acto de resistencia civil, alimentado y organizado en las cafeterías, selló la reputación del café como la bebida de la insubordinación. Este patrón de miedo al pensamiento libre se repitió en otras partes de Europa. En Suecia, en el siglo XVIII, hubo múltiples prohibiciones impulsadas por supuestas preocupaciones de salud, a menudo infundadas, que enmascaraban el deseo de controlar los espacios sociales y la opinión pública. El rey Gustavo III incluso llegó a una medida desesperada. Usó a presos condenados a muerte para un experimento para ver si el café era venenoso. La desesperación del poder por controlar el consumo del café, por silenciar las mentes despiertas, era palpable. En Prusia, Federico el Grande lo vio como una amenaza económica, favoreciendo la cerveza y monopolizando la importación. Otra forma de ejercer control sobre la población. El café en su esencia representaba todo lo que el poder no podía contener: el debate abierto y el intercambio de ideas. Así que, la próxima vez que tomes una taza de café, recuerda, no es solo una bebida, es un testigo silencioso de la historia, un símbolo de la libertad de expresión y la resistencia. Desde los desiertos de Arabia hasta los salones de la Ilustración, el café ha sido y sigue siendo el compañero de aquellos que se atreven a pensar y a veces a ir contra el sistema. Es la bebida de la mente despierta y por eso mismo la bebida de la rebelión, la innovación y el libre pensamiento.